Segunda Samuel capítulo 6. Y vamos a ver el versículo 1. Vamos a comenzar allí. Segunda Samuel capítulo 6. Rodrigo, no sé si está el shofar ahí adentro. ¿Hay alguno de esos? Sí. Vamos a escuchar en un rato algo que dice la Biblia. Volvió David a reunir todos los escogidos de Israel, 30.000. Escogidos, 30.000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer subir de allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor Sebaot, sobre lo cual están los querubines. Colocaron el arca de Dios en un carro nuevo y se la llevaron de la casa de Aminadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Aminadab, conducían el carro nuevo. Y lo sacaron con el arca de Dios de la casa de Aminadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel tocaban con alegría delante del Señor toda clase de instrumentos de madera de abeto, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa alargó su mano al arca de Dios para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Y la ira del Señor se encendió contra Usa, y el Señor lo hirió allí por aquella temeridad, y allí cayó muerto junto al arca de Dios. Y David se disgustó porque el Señor había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, Pérez, quebrantamiento, hasta hoy. Pero aquel día David tuvo temor del Señor y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor consigo a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom. Hasta ahí leemos. Después seguimos un poco, que ya sabemos cómo continúa. Era un día muy especial, estaban reunidas muchas personas y danzaban y cantaban y alababan al Señor. Y era espectacular lo que sucedía. Y todos conocemos esta parte de la historia del pueblo de Israel. Y por lo menos podemos imaginarnos el cuadro, que era aquello, la algarabía, la fiesta que había. Porque el arca era la presencia, significaba la presencia de Dios junto con ellos. Era muy importante. Y cuando el pueblo tenía la presencia de Dios con ellos, el pueblo ganaba la victoria, ganaba las batallas. Era un pueblo victorioso. Pero si no estaba la presencia de Dios con ellos, entonces el pueblo caía en derrota, más o menos como hoy. El pueblo caía en desánimo, más o menos como hoy. ¿Y por qué ese muñeco en un rincón? ¿Cuántas veces, por diferentes situaciones, nos sentimos como se sintió David después que, con toda buena intención, va y toma el arca para que no se caiga? Era una muy buena intención, pero cayó muerto por esa temeridad, dice la Biblia. Nosotros cada vez tenemos menos temor de Dios, cada vez jugamos más con la oscuridad, cada vez jugamos más con lo que la oscuridad nos ofrece, o escuchamos su voz. La oscuridad habla de todo aquello que no proviene de la palabra de Dios, que toca nuestras emociones, que toca nuestros sentimientos, pero que los toca de abajo, que los hincha, que los hunde. Entonces las emociones comienzan a gobernar nuestras vidas, y entonces no nos comportamos como cristianos, vivimos de acuerdo a las emociones, vivimos de acuerdo a lo que nos pasa y no de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces nos desilusionamos, porque una cosa es una ilusión es una idea, una expectativa que yo me hago. David tenía la idea, la expectativa que estaba llevando la presencia de Dios rumbo a Jerusalén, pero no la estaba llevando de acuerdo a como Dios quería. O sea, que si tú estás sirviendo a Dios no en el lugar que Dios quiere, tú estás equivocado. Si tú estás pensando en abandonar un lugar para ocupar otro, para irte a otro lugar, pues te puedo decir que no es lo que la Biblia dice.
La mayoría de la gente se va de las iglesias por diferencias y por no perdonar. Cuando uno perdona, entonces se mantiene en el lugar que Dios lo puso. Pero si salimos del lugar que Dios no puso, entonces vamos a estar pecando contra Dios. Usa llevaba el arca. Él era, si hubiera seguido llevando el arca, no sé si hubiera llegado a Jerusalén, porque no era la manera que Dios quería. Si hubiera llegado a Jerusalén, cuando en los escritos de la Biblia quizá quedaba el nombre de él como alguien que llevó el arca del Señor. Quedó alguien como que no tuvo una buena intención, pero no hizo lo que Dios quería. Lo que causó en David una gran desilusión. ¿Cómo he de llevar el arca? Él no siguió pensando, no pensó, no la traigo más. Porque Señor, traigo tu presencia y encima matás a uno. No es justo. Pero Dios establece la forma, establece la forma como debemos servirlo, y muchas veces lo hacemos de tal manera que parece que estamos trabajando para un empleador, no para Dios. Hacemos algo, dice, todo lo que hagan sea de palabra o de hecho, háganlo como para el Señor. Sin embargo, muchas veces hacemos cosas y somos mediocres. Somos los que tocamos el arca porque creemos que la presencia de Dios se va a caer. Dios no nos necesita. Si se hubiera caído el arca, Dios le hubiera dicho a David, bueno, ahora hay que construir una nueva. Y decirle a los sacerdotes que la quiero así, así, así. Listo. Dios no te necesita, tú no eres imprescindible. Pero sí es importante que entiendas, todo aquel que es parte del pueblo de Dios tiene una tarea que llevar adelante de acuerdo a la manera de Dios. David no lo hizo de esa manera, y entonces una persona muere y David se desilusiona. La ilusión que tenía de llevar la presencia de Dios a Jerusalén se terminó. Entonces, en vez de una ilusión, pasa a ser una desilusión. Y la desilusión, lo que hace, vamos a ver qué significa antes, según el diccionario de la Real Academia Española: pérdida de la esperanza o la ilusión de algo o alguien. La base del cimiento, el cimiento del estado depresivo es la desilusión. Porque yo pongo mis fuerzas, mis esperanzas en personas, y cuando me fallan me desilusionan. Y si me desilusionan comienzo a caer y termino en un estado depresivo, tomando psicofármacos, yendo a un psiquiatra. ¿Por qué? Porque aún sigo con esa desilusión a cuestas, estoy parado sobre ella. Uno dice, ¿por qué este mensaje y no del Día del Padre? Pues tiene que ver con que muchas veces los padres también, los dos padres, o sea, padre y madre, marcan la desilusión a sus hijos. Porque si sus hijos no llegaron a donde ellos pensaban que iban a llegar, entonces los padres les muestran que están desilusionados del hijo. Descubrir que algo o alguien no es como uno pensaba me desilusiona. David se desilusionó. Y la desilusión causa grandes problemas. Allí puse enlaces de deseos insatisfechos. Vienen de necesidades que todavía hay en mí, y me desilusiona que una persona actúe de esa manera. No puedo esperar, no puedo entender cómo puede actuar así. Pero Dios nunca se desilusionó de mí, y yo vivo pecando contra Él todos los días. Y nunca se desilusionó de mí. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿hasta cuándo tengo que estar entre ustedes? Y después cuando dijo, tengo que ir a Jerusalén porque me van a matar. No, Señor. Claro que voy a ir. Córrete, Pedro. Voy a ir. Porque no estoy basado en las emociones tuyas y lo que tú me hagas. Pedro, dentro de un rato me vas a negar 3 veces. Me vas a abandonar delante de la cruz. No vas a ir a estar allí. Solo Juan va a estar. Vos no vas a estar, Pedro. Y aún así, no me desilusiono de ti. Es muy fuerte esas palabras del Señor. Pero el mundo te dice, como dice el tacho de basura, poné la ilusión que tengas en el tacho de basura porque te va a hacer mal. La ilusión es una esperanza. Tengo la ilusión de que Él cambie. Estábamos hablando con el apóstol y nos decía, y hablábamos, hay quienes tienen 56, 55 años, no cambian más. Por sus fuerzas no cambian más. Sin embargo, hemos visto gente de 60 años que ha dado un vuelco en la vida a través del Espíritu Santo, de lo que ha hecho el Espíritu Santo. Quiere decir que cambiamos, sí,
por la fuerza y por el apoyo y la ayuda del Espíritu Santo. Pero hay gente que ha depositado sus ilusiones en un tacho de basura y no tiene más expectativas. No tiene expectativas de Dios, de lo nuevo que Dios va a hacer. ¿Saben qué? Cuando se nos van las expectativas de lo nuevo que Dios va a hacer, entonces, ¿qué es lo que te queda? Si Dios es rey, te queda morir. ¿Cuántas veces han opinado que quiero morir? Eso es pecado. Eso es incredulidad. La desilusión atenta contra el creerle a Dios, atenta y es parte hermana de la incredulidad. Porque si yo creo que Dios está tratando conmigo, me está formando en su escuela, me está llevando hacia el punto, hacia el ministerio que Él tiene para mí, que estoy en el ministerio y sigo camino hacia poder crecer en Él, hacia poder madurar en lo que Él tiene para mí, y yo reniego de esa escuela y me desilusiono, y ahí comienza el desánimo. Mis expectativas se caen, todo lo que tengo en Dios se cae. ¿Qué fue lo que dijo David? No entiendo a Dios. Yo esperaba que Él bajara, no sé, hiciera algo entre nosotros, porque estaba alegre con nosotros, porque estamos transportando, llevando el arca que figura su presencia, y me desilusioné de Dios. ¿No les ha pasado? Soy el único pecador. Hoy de mañana teníamos un devocional con Rodrigo y Joana. Primero el devocional como matrimonio, y podíamos ver cómo David elige en un momento, y él dice en el Salmo 77, creo que era, él está viendo: Señor, no sé qué hacer contigo, le dice, no sé, la verdad, no te entiendo, me haces mal. El salmista le dice a Dios: me haces mal, me duele. 7 versículos dedicados: me duele, me haces mal, me duele, me hace mal, y llorarle la milonga a Dios. 11 versículos siguientes: pero me acordaré de tus maravillas, pero me acordaré de lo que hiciste, pero me acordaré de tal cosa. Elijo lo que Dios hizo y hace. Quiere decir que sigo en sus manos, si Él sigue siendo mi rey. Puede ser pequeña la desilusión, pero se van amontonando. Puedes tener una desilusión porque tú mismo no llegaste a cierto, o misma no llegaste a donde querías llegar, porque no lograste ser lo que querías ser. Hay muchas formas de desilusionarnos, pero la mayoría, la mayor es de la gente. Cuando nos desilusionamos de la gente, dejamos de amar, dejamos de buscar que sean salvos, dejamos de evangelizar, dejamos de hablar de Cristo, porque la gente nos desilusiona. Es la que más nos desilusiona. Y cuando alguien parece que está pintando lindo, de repente se manda una de Caín. No que mate a un hermano, pero... Y uno se desilusiona, Señor, yo tenía ciertas esperanzas, expectativas, en qué matrimonio, que estaba creciendo lindo, que no sé qué, y resulta que ahora están pensando en divorciarse, están pensando en separarse. ¿Qué es esto, Señor? ¿Cómo hacemos para orar? Me gustaría agarrarlos y sacudirlos, no hay opción, no tenés la opción de divorciarte cuando las cosas van mal, no. Josué, no les voy a negar ahora, pero atacan Jericó, espectacular, siguieron los planes de Dios, espectacular, caen los muros, toman Jericó. Cuando van a tomar una ciudad más chica, ¿qué es lo que sucede? Terminan matándolos a ellos. Cuando van a tomar Jai, ellos, o Ai, como quieran llamarle, ya está, es una ciudad más chica que Jericó, no tan fortificada, vamos a hacerlos pedazos. Y resulta que los pocos de ellos hicieron pedazos al ejército de Israel. Y vino Josué llorando a los pies del Señor, desanimado, desilusionado. ¿De quién? ¿De la gente? No, de Dios. Desilusionado de Dios porque, Señor, tú dijiste que cruzáramos el Jordán, cruzamos el Jordán, se secaron las aguas, fue impresionante. Después dijiste, no, espera, Josué, quédate quieto, yo te digo con la estrategia. Y fue impresionante el ruido, ver caer los muros, y nosotros no hicimos nada. Entramos a la ciudad, arrasamos con todo lo que había, no tocamos nada, hicimos tu voluntad, y ahora, ¿por qué nos haces esto? Se desilusionó del Señor. ¿Cuál fue la contestación de Dios? ¿Qué haces ahí en el piso? Levantate y actúa. Nunca Dios va a pasarte la mano si tú estás aceptando desilusionar
desilusionarte de tus hermanos o de cualquier otro. Nunca Dios te va a pasar la mano. No vas a recibir una bendita visita que te diga, hermano, hermana, vamos arriba, el Señor tiene un ministerio para ti. Patrañas. ¿Sabes qué te va a decir el Señor? Levantarte y actuar en contra de ese pecado que tú estás aceptando. Pero Señor, mira lo que me hicieron, Señor. Mira la cruz. Después hablamos. Por eso en las iglesias el servicio a los hermanos, el servicio a la comunidad que nos rodea, parece que se está apagando. ¿Por qué? Porque trabajamos y trabajamos y trabajamos y parece que cayó en el saco roto. Hoy vamos caminando por la feria con mi esposa y nos cruzó alguien que no lo vimos, no nos vimos a ellos, pero ellos nos vieron y nos detuvieron para saludarnos. Y que siempre preguntan por nosotros y que se comunicaban acá, están en nuestra iglesia. Y uno dice, wow, Señor, todo lo que se ha sembrado en el corazón de tanta gente que ha pasado por este lugar da fruto. ¿Cuántos hay liderando otros lugares? Y los propios líderes de este lugar, ¿qué sucede? Y después me llamó alguien que, según él, hicimos de padre muchas veces, y me llamó para saludarme por el Día del Padre y recordar, hoy está casi liderando en otro lugar, está en otra iglesia, y recordar que nosotros le habíamos ayudado en el camino como padres y yo que sé cuánto, y nosotros le decíamos, pero eso es un tiro al aire, es tiempo de madurez. Nunca le dijimos, Dios va a hacer grandes cosas contigo. Y hoy dice, toda la enseñanza que recibí la estoy aplicando en otro lugar. Le dijimos con mi esposa, la iglesia es una sola, estés donde estés. Nunca olvides eso. Pero muchas veces nos desilusionamos de la gente y eso es un pecado. Porque es la base, es donde me apoyo para comenzar a construir depresión, a construir tristeza, a construir el puente que comunica con el reino de Satanás para que él venga y me robe el gozo, me robe la paz, y él entra y sale y sigue robando. Hasta que un día vivo en tierra seca, me quedo sin trabajo, no tengo para comer y comienzo a clamar, Señor, tu palabra dice que tú vas a proveer a tus hijos. No, no, a los que no proveen para su casa es peor que un infiel y ha negado la fe. Señor, yo muchas veces puse la canasta de misericordia, no me acuerdo. Elías vio como caía fuego del cielo. Hombre valiente, confrontó, y si no pasaba nada, a él lo iban a matar. Él se jugó la vida cuando dijo, formemos el sacrificio y llamen a su Dios todo el día y lo que quieran, y es tiempo de decidir si se rinden ante Baal o se rinden ante el Señor. ¿Qué sucedió? Cayó fuego del cielo cuando Elías invocó el nombre del Señor, una cosa espectacular. ¿Qué dijo después? Cuando Jezabel le dijo, te voy a matar, salió corriendo, se asustó. Recién había visto el poder de Dios y ahora estaba huyendo con la cola entre las patas de una mujer que tenía poder. Y le dice en el medio del desierto, Señor, mátame. ¿Qué gracia tiene que te mate Jezabel para que te iba a matar yo? ¿No? No te entiendo, Elías. Acabas de ver mi poder y ahora andas huyendo con la cola entre las patas. ¿Qué haces en esa cueva? Señor, quedé yo solo, Señor. Digo, pavada. No, mirá, estás adentro de una cueva, no estás viendo la cantidad de gente que está orando, que está clamando, que está doblando sus rodillas, que la cantidad de gente que está evangelizando en el mundo, la cantidad de misioneros que hay. ¿No ves? Salí de la cueva. ¿Qué le dijo el Señor? Elías, ¿qué quieres, Señor? Salí. Cuando escuches el silbo apacible, escuchó, salió. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve a tal lugar. Lo mandó a lugar. ¿Por qué? Porque la desilusión se cura primero, y ahora lo vamos a ver un ratito. ¿Sí, no? Voy muy rápido. ¿Cómo la vencemos? Ahí está. Vamos a seguir leyendo y después vemos cómo la vencemos. Versículo 11 nos quedamos. Y el arca del Señor estuvo en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses.
Y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Y fueron lo hizo el rey David, diciendo: el Señor ha bendecido de la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue e hizo subir con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y fue así que cuando los portadores del arca del Señor caminaban 6 pasos, él sacrificaba un buey y un carnero cebado. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y David estaba ceñido con un espoderino. Y así David y toda la casa de Israel hicieron subir el arca del Señor con aclamaciones y el sonido. A ver el shofar cómo suena. Escuchen eso para que vean más o menos en tiempo y espacio. Y así sonaban varios sonidos del shofar. Y sonaban los cuernos enormes. Porque eran sus trompetas. Gracias, Rodrigo. Pero después vemos de qué manera la trasladaron el arca, de la manera que Dios había establecido que había que llevarla. Y así David, ¿qué hizo? Cuando escuchó que allá que estaba sucediendo, ¿qué hizo? La fue a buscar, actuó. ¿Cómo tengo que hacerlo? De esta manera. Vamos a hacerlo de esa manera, no de la que yo creo que es correcta. Vamos a hacerlo de la manera que Dios quiere. Pero ¿qué dijo? Vamos a hacerlo. La acción erradica la desilusión. Siempre le doy espacio a lo que están escribiendo. Versículo 16: y cuando el arca del Señor entró en la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró por la ventana y viendo al rey David saltando y danzando delante del Señor, lo despreció en su corazón. Y el Señor la dejó escrita en su palabra. Porque cualquiera que dance delante de la presencia del Señor con la intención correcta es aprobado por Dios. Cualquiera que baile delante de la presencia de Dios y diga: Señor, bailo de alegría porque tú me has dado la victoria, porque en el Señor Jesús soy más que victorioso. Entonces, si la intención es correcta, Dios va a aprobar eso. Por eso Dios no estuvo de acuerdo con Mical. Aparte es un versículo como clavado ahí que no tiene nada que ver. Vienen llevando el arca y de repente se desvía. La Biblia se desvía a una ventana. Vengan, vean, versículo 15. Entraron en el arca, aclamaciones y sonido de shofar. Y cuando el arca entró en la ciudad de David, se desvía. La Biblia viene hablando de: miren lo que está sucediendo, y de repente es así para la ventana. Esa mujer que está ahí está despreciando a mi siervo porque él está danzando y bailando delante de mi presencia. Continúa otra vez la Biblia. ¿Qué detalle? Esa mujer estaba desilusionada de su esposo, estaba haciendo el ridículo. Llevaron pues el arca del Señor y la sentaron en su lugar, en medio de la tienda que David le había levantado. Entonces David hizo llevar holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Después hubo fiesta como en Maranata, y cuando David acabó de hacer subir el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor y repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a los hombres como a las mujeres, a cada uno una torta de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. Luego todo el pueblo se marchó, cada uno a su casa. No vamos a seguir con Mical porque no vale la pena. La desilusión dice: si yo no hubiera hecho esto, si no me hubiera casado con, si no me hubiera entregado a tal persona, si no hubiera hecho tal visita, si no hubiera tomado tal decisión. La desilusión habla del pasado, siempre. Si no hubiera, díganme, ¿alguien puede solucionar el si no hubiera? ¿Alguien puede solucionar algo del pasado que no accionó en el pasado? Puede tomar acción hoy, pero el pasado no lo puede resolver, porque hablamos del pasado. Si hubiera estudiado, ¿estudiaste? No. Entonces, ¿para qué hablas del pasado? Si hubiera peleado por mi matrimonio, pero no peleaste, por eso es un desastre hoy como está. Si hubiera, eso crea desilusión en los matrimonios, en la vida de las personas. Entonces, en el fondo,
tenemos un resentimiento, un pleito con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no ha cumplido con nuestras expectativas. Porque Dios dice que va a hacer maravillas entre nosotros. ¿Y dónde estamos? Ah, no. Es culpa del pueblo porque no tiene fe. Si Dios dice que va a hacer, no depende de lo que uno haga, depende de que Él dijo que va a hacer, entonces lo va a hacer. Pero nuestras expectativas, cuando las ponemos en Dios y son irreales, en el fondo tenemos un pleito con Dios. Si tenemos un pleito con un hermano, estamos pleiteando con Dios, estamos peleando con Dios. ¿Por qué nos dice no pelees con tu hermano? Perdona a tu hermano, porque si no lo perdonas, yo no te perdono. Señor, perdóname, Señor, perdóname, no me digas, no puedo. Pero Señor, tú eres rey, tú eres Señor, tú puedes. No, no puedo, porque tú no perdonas. Porque tú estás basado en la desilusión, tanto de las personas, como de los ministerios, como de la iglesia. Hay mucha gente que se ha ido de las iglesias pensando que tiene razón. No me digas. ¿Dónde va a estar esa gente cuando venga el Señor? Todos nos podemos enojar el día de mañana y decir, ¿sabes qué? No voy más a Maranatha porque me tienen harto, porque esto, porque el otro, porque aquello. Desilusión. Si tus expectativas están puestas en el Señor Jesucristo, nunca vas a tener desilusión. Porque Él nunca falla. Nunca falla. Señor, quiero que restaures mi matrimonio. ¿Cómo no? Mira, acá dice mi palabra. Amá a tu esposa. Señor, ¿qué voy a amar a usted? Le doy una escoba a ver si huella. Amá a tu esposa. Señor, ¿cómo voy a amarla? ¿Cómo te amo yo a ti? ¿Cómo te amo cuando sé lo que haces en lo oculto y aún así te sigo amando? Y no me desilusiono de ti. La desilusión destruye. ¿Cómo vencemos la desilusión? ¿Cómo vencemos el que pusimos expectativas en personas? Por eso la Biblia dice, maldito el que confía en el hombre. No está diciendo, viene una maldición sobre ti. Dice, la vas a pasar mal porque estás confiando en personas que se equivocan. Estás siendo incrédulo en el poder de Dios. Por un lado decís que Dios es todopoderoso y que Él reina, como cantábamos, y por otro lado decís, tú no tienes el poder para hacer tal cosa. Yo no creo que pueda hacer. Eso desagrada fuertemente a Dios. Desagrada fuertemente a Dios a aquellos que dicen y no hacen, a aquellos que hacen y no dicen. Desagrada fuertemente a Dios que un cristiano esté tomando psicofármacos para poder dormir. Porque no creemos en su sanidad, porque no creemos en su palabra. El salmista decía, en paz me acostaré y voy a dormir tranquilo. Si es como dormir entre algodones, Señor, ¿cómo no voy a dormir? ¿Es necesario? ¿Es necesario consultar con psicólogos para que nos digan las herramientas de cómo hacer? Algo está mal. Dios con la desilusión va a ser duro. No te va a decir, ¿estás desilusionado? Pobre hijo mío, necesitas el bálsamo de mi espíritu. Él viene con un látigo y te dice, ¿te levantás o te doy? ¿Cómo Dios va a hacer eso? ¿No? Él dice que al que ama, corrige, al que ama, castiga, al que ama, le da. Sacate un poquito el pantalón que te va a dar unas nalgadas y duele las de Dios, porque a sus hijos los ama y los corrige. Sería feo que Dios no corrigiera a sus hijos, como hacemos muchos de los padres de hoy. Tratamos a nuestros hijos como bastardos. ¿Cómo vencer la desilusión? Dijo el Señor a Samuel. Samuel estaba llorando por Saúl. Saúl hizo lo que Dios no quería, hizo todo lo contrario, desobedeció a Dios. Dios dijo, lo erradico a él y a su familia, no existe más. Y David estaba llorando. ¿Qué le dijo el Señor? Algo así. ¿Qué le dijo el Señor? Levantate, llená el pueblo de aceite y caminá. Pero Señor, Saúl yo lo quería mucho. Era un tipo lindo, robusto, tenía buen para dirigir Israel. ¿Qué le dijo el Señor? Él llorando la milonga en el piso. Levantate, llená el pueblo de aceite, que yo ya tengo un rey. Dios siempre tiene un plan B. No sos imprescindible.
¿No querés estar en la iglesia porque estás desilusionado? Pues estás en pecado y a la iglesia que vayas llevas el mismo pecado. Y te van a seguir desilusionando. ¿Por qué? Porque no estás llenando tu cuerno de aceite. El Espíritu Santo no puede estar ahí. Samuel, llena tu cuerno de aceite y arrancá que en la casa de Isaí tengo un rey. ¿En serio? Soy Dios. 1 Samuel 16:1, no lo busques, dice: Jehová dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. ¿Qué pasa si Dios te dice hoy: llena tu cuerno de aceite y ve dónde te estoy enviando? Llena tu cuerno de aceite, ve dónde te estoy enviando. Aquellos que no conocen al Señor, aquellos que están necesitando de Cristo. Llena tu cuerno de aceite y abre tu casa. ¿Para qué? Para que sea un templo, para que sea un lugar de reunión, para que vengan a tomar un mate a tu casa y puedan recibir de parte de Dios. Y lo hacemos. No, Señor, yo sigo triste acá en el rincón. Es más, voy a leer el Salmo 51 porque me siento tan pecador. Pastor, necesito una consulta pastoral. ¿Sí? Sí, porque no sé cuánto. No me digas. ¿Cuándo vas a confesar esa inmundicia que tienes encima? ¿Cómo me va a decir eso? Yo necesito el bálsamo del Espíritu, me dijo alguien. Vos necesitas un fierro en la cabeza, no un bálsamo del Espíritu. Porque estamos jugando con Dios. Y no se puede. No se debe. Lo segundo que hay que hacer es rendir la desilusión a los pies del Señor. La mujer samaritana venía con un cántaro y lo dejó ahí y salió corriendo hacia la ciudad. Dejó lo que estaba haciendo para hacer lo que Dios quería. Dios no le dijo: andá y decir a todo el mundo que venga, yo lo voy a estar esperando acá en el pozo. ¿Ustedes ven que haya dicho eso? Pero sin embargo en su corazón estaba él a hablarle a todo el mundo de Cristo. Dejó el cántaro, dejó lo que estaba haciendo, la tarea cotidiana, y se dedicó exclusivamente a hacer la voluntad de Dios. Primero, ¿cómo vencemos? Primero, identificar. La desilusión es emocional, es relacional, es porque me llevé mal con alguien, es económica, porque estoy esperando que Dios me bendiga, porque estoy esperando que Dios me dé un trabajo, como le pasaba a Pablo, y me desilusiono de Dios, porque no me da trabajo. Señor, yo tengo que proveer, no tenés que proveer nada, yo proveo la casa. Cuando entiendas eso, te doy trabajo. Lleva tiempo. Lleva tiempo de tratamiento con los dos, con el matrimonio, en el caso de Pablo y Lucía. Porque gracias a eso vivieron muchas cosas que era necesario que fluyeran para confesar, para arreglar, para esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, quedamos con esto. Es necesario en la escuela de Dios. Casi siempre nos desilusiona. Hubo un momento que estábamos en Rivera y mi papá, del día de papá, no mi padre celestial, sino mi papá, estaba en cama con un cáncer, con toda la cadera tomada, tenía la culebrilla, el herpes zóster, o sea que tenía dolor por todos lados, y alguna hernia dijo que andaba por ahí, o sea, estaba hecho, no servía para nada. Y él clamó y dijo: Señor, si ya no te sirvo, llévame. Si ya no te sirvo, llévame. Me acuerdo que muy poco tiempo después llega un profeta, dos profetas, y uno comienza a hablar en un idioma que parecía hebreo puro, y otro comienza a interpretar y comienza a decirle para qué lo llamamos, qué es lo que va a hacer con él, bla, bla, bla. Lo mandó a la acción. Estaba en la cama, muriéndose, el cáncer tomando toda su cadera, con dolor y todo lo demás, él viendo todo negro, porque yo estaba delante, viendo todo oscuro, esto está mal, desilusionado. Señor, voy a terminar de esta manera. Cuando toda la vida te serví, prediqué el Evangelio en las naciones, mire, se convirtieron y termino en una cama, en Rivera, escondido cuando nadie me quiere ver.
Esta es la forma que termina un siervo de Dios. Él estaba desilusionado. Y la gente que tanto ministraron allá no era capaz de hacerle una visita para decirle, te vengo a ayudar. Hoy tienen un templo enorme en el lugar. Hoy crecieron en base a lo que se estableció. Quiere decir que el fruto vino después. Pero el Señor en esa cama le dijo, levántate porque voy a hacer grandes cosas contigo. Te voy a mandar a reparar pastores que están peor que vos. Te voy a mandar a gente que está queriendo abandonar mi ministerio. Y tú vas a hacer esto. Vas a fundar una comunidad de gente que va a ser como cabra. Te van a hacer la guerra, pero te vas a mantener firme. Y vas a escribir las bases de todo lo que ellos tienen que hacer. Y comenzó. ¿Qué le dijo el Señor? Voy a sanarte. Voy a liberar tu carga. Le dijo, tengo tarea para vos. Señor, estoy hecho un pedazo en la cama. Levantate y comenzá a orar. Así que lo trajo a Montevideo y después acá tienen el fruto. Nosotros podemos ver con nuestros ojos y siempre vamos a encontrar que nos desilusionamos. Porque nuestros ojos están conectados, esto no es cierto, no es anatomía, que es una metáfora, por las dudas que salgan. Nuestros ojos están conectados a la emoción. De acuerdo a lo que veo, es la emoción que causa. Nuestros oídos están conectados a la emoción. Por eso podemos tener un día muy alegre y empezamos a escuchar adoración, y adoración, y adoración, y parece que te empezás a entristecer. Y como que la música te va a tirar para abajo. Y como que terminás llorando a los pies de Cristo. Y en realidad es una emoción. Voy a poner música alegre porque estoy un poco triste. Ahí estoy diciendo, soy gobernado por emociones. Bien clarito. Así que lo único que está conectado directamente a nuestro espíritu, ¿qué puede ser? Nada de la carne. Nada de lo que el mundo ofrece. Nada puede alimentar tu espíritu. Nada. Entonces, ¿qué hacemos? Nos desilusionamos. Debo identificar qué es lo que me está desilusionando. Debo identificar qué es lo que me está robando la paz. Tengo que escribirlo. Tengo que identificarlo. No soporto a Luis Torrent. No soporto a Hugo. ¿Y María también? ¿Y María también? No soporto. No soporto a los que dicen, sí, vengo a darte una mano, a poner el cajón y no viene. No lo soporto. Porque son faltas de palabra. Me pasa a mí, ¿eh? ¿Ustedes creen que yo no me desilusiono? ¿De gente que da una palabra y no la cumple? Claro que me desilusiono. Porque si en lo carnal sos así, te digo en lo espiritual, ¿quién te va a confiar algo? Entonces, ¿quién no se desilusiona? Todos. Entonces debo identificar. Debo identificar si es emocional, si es una desilusión económica, si es una desilusión relacional, de que alguien me dijo algo que no me gustaba, o yo le dije a alguien algo que era de parte de Dios, porque ahora cuando hablamos todo de parte de Dios, escucho hablar, porque de parte de Dios te digo, y dice lo contrario en la Biblia. Presten atención. Cuando Dios habla te duele. Si el hermano dice de parte de Dios te digo, Dios tiene grandes cosas para ti, y vos sabés que estás en pecado, no me pases la mano, decime la verdad. ¿Sabés la verdad? Estás en pecado. Levantate y actuá. ¡Ah, hermano! ¿Qué palabras? ¿Te dolió? Eso es de Dios. Identificarlas. Segundo, voy despacio con el confesarlas, y puse ahí a Dios primero. Hay gente que se pasa confesando toda la vida, que se siente tan horrible, tan horrible, tan horrible. Y toda la vida confesaste, te apartaste, ya está, Dios ya se olvidó. Confesar. Señor, perdóname por mi incredulidad. Porque tú dijiste, y tú dices en tu palabra esto y esto, y yo no lo creí. Y tú dices en tu palabra, en el mundo tendrán aflicción. Sí, pero Señor, yo no quiero esa parte. En el mundo, y después alguna parte que diga de bendición, todo el juego de Cristo nos fortalece, o alguna cosa así que lo usamos como caballito de batalla. Tú puedes decir todo el juego de Cristo que me fortalece, claro que sí, cuando te pase. En el medio de una prueba,
Tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, y te convences a ti mismo. Y es una mentira. Si lo puedes todo en Cristo que te fortalece, entonces tu vida lo va a mostrar. Tu vida lo va a reflejar. Así que, primero las identifico. Segundo, para los que escriben, las confieso. Pero ¿cómo se confiesa? Señor, perdona mi pecado. No, Señor, perdona esto, con todas las palabras. Eso es confesar. Porque estoy confesando y me está doliendo de vuelta. Señor, perdóname. Primero por mi incredulidad. Segundo, por permitir que el diablo venga y me robe el gozo que tú me provees. Debo confesar. Antes de elegir perdonar, debo confesar. Porque uno dice, yo ya perdoné. ¿En serio? Perdonar es olvidar. Perdonar al estilo de Dios es olvidar. Me olvidé de tus pecados. Me olvidé. Me acuerdo que te traje de un lugar asqueroso y lo que estabas haciendo yo no me acuerdo porque te hice una nueva criatura. Perdonar. Tercer punto. Y en perdonar puse esa imagen que ahí es cuando uno se libera, sale de la cárcel, no antes. Mientras no perdones, vas a seguir en la cárcel. Tú puedes confesar tu pecado y Dios te va a decir, bueno, ahora está y restaurá. Anda y arregla tus cuentas. Así que primero debo identificar, y eso le puedo pedir al Señor que me ayude. Segundo, confesar. Tercero, perdonar. Y cuarto, acción. Si me vuelvo a quedar en la misma noria, vuelvo a caer de vuelta. Ahora pregunto, ¿cuál es la desilusión que debe ser dejada? Para los que escriben, escríbanlo allí, les doy unos minutos. ¿Qué nombre tiene tu cántaro? ¿Qué nombre tiene la desilusión? Quizás sea una persona, quizás sea una familia, quizás sea una iglesia, quizás sea un ministerio. Hay un nombre allí. Quizás estás desilusionado de tus padres, o de tu padre, o de tu madre, que ya están muertos. Lo estás arrastrando contigo. Hoy va a ser un día que te voy a invitar a que pongas lo que te está deteniendo delante del Señor. Porque Él te va a llamar a la acción. Lo viene haciendo. Te va a llamar a la acción. ¿Qué estamos haciendo? Tan solo identificando. Primer punto.
Yo no lo tengo escrito en mi frente, así que mírate a ti mismo. Todos acarreamos alguna desilusión. Todos, de una manera o de otra. Unos porque quieren servir, otros porque no quieren hacerlo. Unos porque quieren hacer las cosas de una manera y Dios dice que hay que hacerlas de otra. Unos porque no aceptan la autoridad y otros porque la aceptan demasiado. Siempre hay desilusión. Si alguien necesita una lapicera y un papel para poder escribir, levanta su mano que alguien le va a alcanzar. Pedro le negó 3 veces. Y Jesús no solo no se desilusionó de él, sino que cuando después se encuentra con él y le da una tarea: apacienta mis ovejas, dale de comer. Yo sé, sí, tú, dale de comer. Siempre que el Señor encuentra a alguien desalentado, le va a decir: tengo tarea para ti, levántate, vamos. Tú puedes elegir quedarte llorando la milonga en el piso, confesando todos tus pecados, 3, 4, 5 años. El tema es, cuando Él te dice sígueme, más vale que lo hagas. En uno de los peores momentos de mi vida, el Señor vino a mi encuentro, a través de personas, y después directamente a decirme que Él iba a levantar un pueblo a través de mí. Claramente no le creí. Y vino una persona, estando en la red de intercesores una vez, y me miró y me dijo: Dios tiene un gran pueblo para ti. Prepárate. No tengo ni idea quién es porque no la conozco todavía. De una u otra manera me estaba hablando como diciendo: levantate y empezá a trabajar. Pero Señor, estoy desilusionado porque yo estaba lejos de toda la parentela, de mi parentela. Estoy desilusionado
de la iglesia, porque la iglesia predica pero no hace. Y yo era un gran crítico de la obra de la iglesia. Era un gran crítico de los hermanos líderes que lo que hacían era decir lo que había que hacer, pero ellos no lo hacían. No aceptaba la enseñanza, no era discípulo. No tenía un espíritu enseñable. Y aún así, él me fue a buscar, me dijo, levántate, porque tengo tarea. Lo que me hizo sentir mucho más indigno todavía. Para mí, no, yo no puedo. Señor, mirá la vida que llevé. Yo te conocí, te negué. No, yo no puedo. Podía haber seguido, y es una decisión personal, en la indiferencia, en la desilusión. Tenía razones para estar desilusionado. Tenía razones para estar desilusionado de muchas iglesias. Pero la decisión que él me ayudó a tomar fue, Señor, vos no me vas a desilusionar. Yo tengo de oídas que vos no desilusionás a nadie. Y comencé este camino que ustedes ven. Y muchas veces me ha tocado llorar, y muchas veces me he agarrado muchas broncas con algunos o algunas, porque uno 1000 veces va como gotera, ojo, 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 y no escucha, ni se da la cabeza contra la pared, y después, ¿y qué fue lo que pasó? Hace 3 años te vengo diciendo, cuidado, cuidado, cuidado. Y se va. Siempre hay desilusión cuando ponemos nuestras fuerzas en el ser humano. Pero cuando pongo, no para despreciar al ser humano, sino pongo mis fuerzas en Dios, mis expectativas, mi esperanza en Él, Él me va a llevar a confiar. Él me va a llevar a hacer lo que Él hace, confiar la extensión de su reino a gente que no merece. Él va por los barrios, eligiendo lo peor de los barrios y lo junta en la iglesia. Esos somos nosotros. Hay mucha gente mejor que nosotros afuera. Más trabajadora, más capaz, más esto, más el otro, todo lo que quieran decir. Más padre. Y Dios va buscando en los barrios qué es lo peor que hay. Vení. No, yo soy. Mira lo que hay, vení. Él levanta lo vil del mundo. Y nos desilusionamos creyéndonos superiores a otros. Porque cuando hay desilusión es porque yo tengo razón. No es la palabra. Mientras empecé a escribir, también te dice, esto es para mí, levántate al destino que tengo para ti. Esto más o menos fue algo así como me dijo. Porque yo te llevaré a lugares que nunca te has imaginado. La dimensión a la que yo llevaré a la comunidad aún no la has visto. Aún ni siquiera la has imaginado, porque dones y talentos que han estado estancados, que tú ni siquiera sabes que tienen, será desarrollado. Porque yo por eso estoy haciendo espacio grande, terreno, casa. Por eso hace 3 años nos dijo, ensancha el sitio, ensancha el sitio. Y es lo que dice el Señor, no lo que yo veo. Yo puedo ver que tenemos que sacar sillas porque vienen menos, porque hay unos enojados, otros enfermos, otros tristes, otros desilusionados, pero somos todos parte del pueblo de Dios. Oración. Si quieren cierren sus ojos, yo lo voy a leer, pero es una oración. Llévalo, Señor, al nivel de servicio que tú quieras llevarnos, que podamos llegar a ese nivel de destino que tienes para cada uno de nosotros, reconociendo que tus planes son planes de bien y no del mal.